El día de hoy vamos a continuar con la serie En busca de la verdad y el episodio de hoy habla de la iglesia original o de la iglesia primitiva. Anteriormente hablamos de Jesús, el Mesías y su identidad real fuera de las influencias del cristianismo en apostasía y de la influencia de Roma y la iglesia romana. Hablamos también de Pablo en el segundo video. Si no lo han visto, recomiendo que los vean. Voy a poner enlaces para cada uno de ellos. En el segundo hablamos de Pablo y la mala interpretación de sus enseñanzas, la confusión que se creó en cuanto a dos caminos, o la obediencia a las enseñanzas y a la ley de Dios, o la anarquía y la desobediencia. Em, Lógicamente Pablo no puede estar enseñando las dos cosas. No puede Pablo enseñar en todos sus libros la obediencia a la enseñanza de la Torá y en Gálatas decir que la ley no es buena y que no es necesario obedecerla, no puede ser. Entonces hay un malentendido. Mm, También tenemos unos videos de Gálatas y también pondré los enlaces que nos aclaran lo que realmente critica Pablo y no, lógicamente no es la ley de Dios, sino las obras de legalismo de la enseñanza de los fariseos, a los cuales él pertenecía, y su despertar y su manera de comprender que estaba equivocado y que estaba atado a obras de legalismo fariseo y que despertaba ahora a una realidad de una obediencia número uno, íntegra a la ley de Dios, pero que es posible cumplirla gracias a la justificación por la fe que nos otorga el Mesías. Esa es la verdadera enseñanza de Pablo. Em, Y entonces en el tercer episodio estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia original. Padre Santo, gracias por la oportunidad de permitirnos reunir. Gracias por la oportunidad de crecer en conocimiento, en sabiduría, en dominio propio y en temor y admiración. Permite que nuestros corazones y nuestra mente se abra para que pueda aceptar y procesar esta enseñanza. Guía a tu congregación, guía a tus estudiantes hacia las sendas que tú quieres que tomemos. Todo esto lo pedimos en el nombre divino de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, entonces voy a dar inicio con el video. El video, que es la tercera parte, la tercera sesión, y habla de la iglesia primitiva. The early church was 100% Jewish. The earliest followers of Jesus weren't Romans. They weren't from Greece. They didn't gather in cathedrals or call themselves Christians. They were Jews. They worshipped in the temple. They prayed facing Jerusalem. They kept the Sabbath. They celebrated the feasts of the Lord. They read the Torah. They studied the prophets. They believed Yeshua was the promised Messiah of Israel. The early church didn't replace Israel. It was Israel, a remnant within the people, not apart from them. So if your version of church has no room for Torah, no connection to Jerusalem, and no memory of its roots, you're not continuing the story. You're rewriting it. This may shock some people, but the earliest followers of Jesus were not Christians. They didn't call themselves that. They didn't wear crosses. They didn't attend cathedrals or follow a new religion. They were Jews, completely, entirely, unapologetically.
They prayed in Hebrew, they worshipped in the temple, they kept the Sabbath, not Sunday. They celebrated the appointed feasts, Passover, Shavuot, Sukkot. They read from the Torah. They studied the prophets. They lived in the rhythms of the covenant given to Israel. The early church wasn't a break from Israel. It was Israel, the remnant within her, responding to the promises of God. These early believers didn't reject their Jewish identity when they followed Yeshua. They embraced it more deeply than ever. Many people today believe that Jesus came to start something new, something separate from Judaism, that the church replaced Israel, that the old was cast aside, and something entirely different was born. But history tells a different story. The book of Acts doesn't begin with Christians in Rome. It begins with Jewish disciples in Jerusalem. Peter, James, John, all of them Jews. The first sermons were given in the temple courts. The first miracles happened among the Jewish people. The first controversies about Torah observance. This was not a Roman movement. It was a revival within Israel. And what did these early believers believe? That Yeshua, Jesus, was the Messiah foretold in the scriptures of Israel. They didn't believe he came to start a new religion. They believed he came to fulfill the one they already knew. In Matthew 5:17, Yeshua says clearly, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." That's not the voice of someone rejecting Israel's story. That's the voice of someone stepping right into the middle of it. These Jewish disciples saw in Yeshua the fulfillment of the covenant with Abraham, the promises to David, the vision of Isaiah, the dreams of Daniel. They didn't abandon Judaism. They proclaimed that the long-awaited hope of Israel had arrived. Bien, entonces, tenemos entonces aquí el inicio. En los tiempos de Jesús el Mesías, había saduceos, esenios, celotes y fariseos, y estos son los primeros cristianos, o la iglesia primitiva, que estaba fundada y basada en la enseñanza divina de la Torá, los profetas y la confirmación o el cumplimiento o la confirmación y la interpretación y el ejemplo que dio Jesús. Jesús siendo el mejor maestro de la enseñanza divina, no puede haber otro, no pudo haber otro, no hay otro. El más íntegro y respetuoso, obedecedor de la enseñanza que es la Torah y la ley divina de Dios. Nos dio ejemplos de cómo cumplirla y qué no es cumplirla. Y también confrontó a las falsas doctrinas de los fariseos y de los saduceos, refiriéndose a ellas como levadura farisea o levadura de saduceos. Falsas doctrinas, cosas que agregaron ellos a la enseñanza divina que no eran, entre comillas, bíblicas o que no estaban en la Torá, cosas agregadas. Los fariseos le agregaron a la ley de Dios y el cristianismo en apostasía le quita. Y nosotros sabemos que no se le puede quitar y no se le puede poner, o más bien lo leemos, pero no lo entendemos. Leemos el versículo y a veces hasta lo cantamos, pero no entendemos qué es lo que estamos diciendo realmente. Entonces, viene por aquí tres ramificaciones. Los gnósticos, los tristemente calificados como paulinos o basados en la enseñanza de Pablo, que está totalmente mal. Pobre Pablo que le hayan puesto a esa ramificación paulina. Y está el remanente de Dios, que son los que mantienen de la forma más íntegra la enseñanza que proviene de Jesús, los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una tergiversación de las enseñanzas que están en estas dos ramas? Lo sabemos porque Jesús mismo dijo, al citar, al aclarar y al cumplir la ley de Dios, la Torá, no piensen que he venido a derribar algo de la ley o de la enseñanza de los profetas. No he venido para abrogarla
derribarla, sino para confirmarla, aclararla y llenarla en toda su plenitud, confirmarla. Como dije antes, ¿quién mejor que Jesús como maestro de lo que es correcto y lo que está incorrecto? Como ejemplo de lo que de lo que él hizo y que tenemos que seguir haciendo, y como intérprete de esas cosas ambiguas que tal vez no entendíamos muy bien o los fariseos no entendían muy bien, ¿quién mejor que él para que se las aclare, se las enseñe y les dé el ejemplo, o nos dé el ejemplo? Sin embargo, algo ocurrió, algo ocurrió que hizo creer al cristianismo y también al catolicismo, primero al catolicismo y luego al cristianismo, que había una desconexión y que lo que Jesús había enseñado no aplicaba para nosotros. No es coherente, qué cosa más ridícula pensar que el Mesías, el maestro de maestros, viniera a enseñar algo que se iba a tirar a la basura, porque eso es, se tiró a la basura. A pesar de que lo dijo claramente, no se va a derribar absolutamente nada de la ley. Yo se las voy a confirmar. Les voy a mostrar lo que se debe hacer. En coherencia con lo que enseña Deuteronomio 4:4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Este es Moisés hablando. Pero son las mismas palabras de Jesús, el Mesías. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Jesús dijo, el que me ama realmente, guarda los mandamientos. Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis a diestra ni a siniestra, ni le quites ni le pongas. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Em, el Evangelio completo incluye la restauración del pueblo de Dios, que incluye la restauración del pueblo judío y la unificación con el pueblo, entre comillas, gentil. Es decir, el cumplimiento a la promesa que se le dio a Abraham, que por medio de algo que iba a ocurrir en su simiente, iban a acabar bendecidas todas las naciones. La única manera en la que eso podría haber ocurrido es con la gentilización de las 10 tribus del pueblo del norte, que vamos a tocarlo en un momentito. Pero volviendo a los inicios, antes de, en el principio, arriba veíamos el judaísmo, dejamos el judaísmo atrás y empieza la enseñanza donde es un judaísmo, sí, pero acepta a su Mesías, reconoce a su Mesías. Fuera de eso no hay diferencia. Es lo mismo, es la misma enseñanza porque Jesús es judío, su madre era judía, su padre judío, los apóstoles judíos. Entonces, no puede ser que ellos hayan estado siguiendo una enseñanza que se iba a desechar, a derribar. Tiene que haber una continuidad de eso, el judaísmo, pero que ahora acepta a su Mesías y que continúa adelante. No hay una ruptura, ni hay una desconexión, ni hay una nueva religión, porque eso es apostasía. Entonces, la iglesia primitiva, los cristianos del principio, van a tomar tres caminos. Uno, el gnóstico. Uno, el que, como dije anteriormente, pobre Pablo, ya le puse un tache aquí, lo califican como enseñanza paulina. Y eh, la del remanente, la sana doctrina, que no se va a mezclar ni se va a confundir
ni se va a dejar engañar, va a seguir por acá. Y va a influenciar a lo largo de los tiempos, en diferentes puntos va a intervenir, como vamos a ver, con revelación, para traer de nuevo a todos los perdidos, a las ovejas perdidas, a aquí, a la enseñanza original. Entonces, en esta época es que nace la crisis de identidad y nace el cristianismo romanizado. Con la mala interpretación de lo que Pablo decía, se crea una religión nueva. Y nacen los padres de una nueva religión, de una nueva iglesia. Y les da poder, el poder político del gobierno de Roma, con dirigentes como Constantino. Y nacen edictos de Milán, de Tesalónica, de Nicea, y empieza a cambiar la enseñanza original. Empiezan a hacer modificaciones. Y nos alejamos entonces de la enseñanza de Abraham, Isaac y Jacob y los profetas y los apóstoles. Y los reemplazamos con los padres de la iglesia romana y sus dirigentes gubernamentales como Constantino. Nacen los padres de la iglesia: Ignacio de Antioquía, Justino mártir, Irineo, Anastasio, entre otros. Esto a pesar de una advertencia del profeta Daniel, ignorando lo que Daniel advierte en Daniel 7:25, nace ese espíritu del anticristo que empieza a cambiar las cosas. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, que son sus santas convocaciones, empezando con el día de reposo, que es el Shabbat, y todas sus santas convocaciones, las santas convocaciones de Dios, del Señor, que son la Pascua, que sí conocemos, panes sin levadura, que no conocemos, primicias, que mal entendemos y mal interpretamos como un cambio al día de reposo para celebrar la resurrección del Mesías, Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu, la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de cabañas, que no conocemos. Y los cambios a la ley, por ejemplo, a la ley de dietética, y a muchas otras leyes que, bajo la interpretación y de la influencia romana, han sido abolidas y han sido cambiadas, por encima de la advertencia que dio Jesús de decir que no iba a derribarse nada de la ley. Y de hecho hay otro versículo que dice que el cielo y la tierra son testigos y que mientras exista cielo y tierra no se le debe cambiar ni un adorno a la caligrafía de la ley. En español dice ni la J ni la tilde, pero en hebreo y en griego está hablando de los adornos pequeñitos de la caligrafía. Si no le puedes quitar un adornito a la ley, ¿cómo concibes que, que haya cambios a la ley de Dios y lo justifiques y trates de encontrar maneras de justificar la desobediencia? Eh, la desobediencia y la nueva religión romana. Aquí en el edicto eh, del credo de Constantino dice: renuncio, bueno, hace obligatorio este juramento a este credo. Renuncio a todas las tradiciones y los ritos, legalismos de panes sin levadura, que es la santa convocación del Señor, fiestas del Señor, que son las fiestas de los corderos, que él califica como fiesta de corderos de los hebreos, pero el nombre verdadero es las fiestas del Señor. Desde ahí ya está faltando al respeto. ¿Y quién va a faltar al respeto? Pues el enemigo, Satanás, el anticristo y su espíritu de anticristo, que dice
Renuncio a las tradiciones, ritos, legalismos, panes en levadura, fiestas de corderos, de los hebreos, sacrificios, oraciones, esperanzas, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, himnos, cantos y observancias y las observancias y sus sinagogas, es decir, sus reuniones en Shabbat, en día de reposo. Y además toda la comida y toda la bebida de los hebreos, que también lo está mal expresando. No es la obediencia a la comida y la bebida de los hebreos, es la obediencia a la comida y la bebida tal y como lo manifiesta Dios. Y acepto, en cambio acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, ya no las fiestas del Señor, las fiestas de la iglesia romana. Sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, ya cambiamos la manera de bautizar, ya cambiamos la manera de celebrar las fiestas. Ahora vamos a cambiar el sacerdocio, vamos a poner a un papa y a un sumo sacerdote de Roma. Vamos a celebrar las fiestas del sábado nuevo, que es del domingo, y vamos a hacer cantos nuevos, observaciones nuevas. Ahora podemos comer y beber conforme a la ley romana, no la ley de Dios. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, toda la ley nueva, rito y costumbre romana, y en pocas palabras, la nueva religión romana. Entonces, todas esas banderas rojas de advertencia que lanza Daniel, aquí están, y todos hipnotizados no las vieron. Aceptamos una nueva religión romana, comemos lo que se dice que podemos comer, ignoramos las cosas que nos dicen en el credo que tenemos que ignorar. Y esto se ve así en un mapa, en un diagrama, así se ve. Esta es lo que les enseñé al principio, los fariseos, los saduceos, esenios, celotes y fariseos. Y la enseñanza original, los apóstoles y los profetas, aquí viene y va a venir el remanente por acá y se va a salir de aquí, de todo esto, y va a tomar este camino. Pero aquí empieza la tergiversación de la enseñanza, empiezan los cambios, edictos, em, y nace la iglesia latina, romana y católica y apostólica, que es lo amarillo. Nace la iglesia ortodoxa del este, que es lo color salmón, y la ortodoxa del oriente, que es la azul. Más tarde en este diagrama siguen las generaciones, es decir, las hijas de esta iglesia, pero empiezan a despertar y nacen los reformadores. Aún están en Babilonia, aún están en confusión, aún tienen falsas doctrinas, pero empiezan a despertar. Y por eso nacen los reformadores. Y nace el cristianismo, que se revela en contra de la Iglesia Católica y la Ortodoxa del Oriente y del Este. Y nacen las denominaciones cristianas. En esta tercera parte, en este tercer renglón, está el segundo gran despertar de la Iglesia. Y nace el adventismo, los bautistas, los mormones, los testigos de Jehová, y empieza a purificarse la iglesia de las falsas doctrinas, en menor o mayor grado. Pero la realidad es de que sigue habiendo Babilonia en ellas, sigue habiendo falsas doctrinas. La verdadera, el remanente viene por aquí afuera y está tratando de influenciar en cada momento que le es posible. Por eso aquí renace em, la observancia del cuarto mandamiento. En la iglesia bautista y la adventista. Y en algunas otras iglesias empieza a haber este seguimiento. Pero faltaban muchas cosas. Faltaba seguir las fiestas del Señor, había confusión en cuanto a la Trinidad, etcétera. Nosotros estamos en este renglón. Este es el renglón actual. Este es el diagrama del cristianismo. Este es el diagrama de Babilonia.
de las falsas doctrinas, pero los esfuerzos de cada uno de salir de ellas, de salir de las falsas doctrinas. Hechos 15, Hechos 15 habla de eso, de una restauración del tabernáculo de David. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, que está derribado, que son la división de las tribus, las 10 tribus que se quedaron, que se fueron al norte, las otras 2 tribus que permanecen abajo, y cómo las tribus del norte se gentilizan, se mezclan con otras culturas y es parte del Evangelio y es parte de la promesa y del pacto la restauración del tabernáculo de David, reparar las ruinas y volver a levantarlas para que el resto de los hombres busque al Señor y los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, que es la restauración de las 2 casas, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Efraín, que somos los gentiles, que fuimos, que fuimos injertados por la mezcla que se realizó de culturas. Así, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra la restauración a la sana doctrina? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12 dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformándose a este siglo, sino transformándose por medio de la renovación del entendimiento, del estudio, del crecimiento espiritual, de la sabiduría, para que os comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la purificación y la justificación por la fe, para después buscar una santificación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado en sus vidas como hijos obedientes, y no conformándose a los deseos que antes se tenían estando en ignorancia, sino como aquel que nos llamó, que es santo, nosotros también debemos ser santos en nuestra manera de vivir, porque está escrito, porque es mandato divino, porque es decreto divino que seamos santos, porque Él es santo. En oposición a todos estos edictos y tergiversaciones y caminos que tomó la Iglesia romana y las hijas de la Iglesia romana, en su influencia, en, en contradicción a todo esto había un concilio de Jerusalén antes de todo eso, donde los apóstoles se reunieron y dijeron, ¿cómo le enseñamos a estos nuevos conversos todas las verdades y la obediencia a la Torá, a la ley de Dios? ¿Cómo les enseñamos? Y respondieron, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de 2 puntos. Número 1, de las contaminaciones de los ídolos y toda la idolatría. Número 1, en la lista de cosas que se tiene que enseñar a los nuevos conversos. Aléjense de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Inclinarse ante los santos, poner intermediarios entre el Mesías y Dios. Eso incluye a papas, a vírgenes, a santos. Em, Idolatría, alejarse de toda fornicación, em, contaminación sexual con relaciones antes del matrimonio y fuera del matrimonio, y del ahogado y de la sangre. Eso es la ley dietética de Levítico 11, donde hay una instrucción de cómo se debe sacrificar al animal para que no sufra, para que no muera ahogado,
y se le debe drenar totalmente de la sangre. Esas son las leyes de Levítico 11, mismas a las que renunciaron en el credo de Constantino. Renunciamos a toda la comida y bebida hebrea, entre comillas, hebrea, no, del Señor. Y el último punto es porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predica y enseña en las sinagogas, de nuevo volviendo al credo de Constantino, ya no quiero que se reúnan en las sinagogas para que sigan aprendiendo y leyendo en cada día de reposo. Ese es el espíritu del anticristo, ir en contra de la ley divina, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica y lo enseña en las sinagogas cada día de reposo. Y así es como el nuevo creyente iba a crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasó? Se desvió el camino. Se desvió el camino. Y entonces ya no sabemos lo que es la Pascua, los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Y ni la celebramos, mucho menos la celebramos. No sabemos que son sombra y figura. Son, no eran, son sombra y figura. Si leemos el texto original dice, están siendo sombra y figura. Más todavía, más énfasis, que año tras año están siendo sombra y figura de un sacrificio de Yeshua para librarnos del pecado, de la purificación del pecado, de la resurrección del Mesías y del derramamiento del Espíritu Santo. Y las otras fiestas del otoño también tienen cumplimientos mesiánicos, históricos y personales. Todas las fiestas tienen cumplimientos históricos, mesiánicos y personales. Y entonces, en ignorancia se celebra la resurrección del Mesías a costas de desobedecer el cuarto mandamiento. Y por decir que celebramos la resurrección de Jesús el domingo, celebramos la resurrección de Jesús todos los domingos y desobedecemos el cuarto mandamiento. No puede ser posible. No puede ser lógico. Esto va en contra de la promesa a Abraham, la restauración del tabernáculo de la vid, la interpretación de los sueños de Daniel y el pacto que hizo Dios con sus dos casas, con sus dos pueblos, de dos pueblos hacer uno. En Génesis 12:2 haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo? Como lo mencionamos anteriormente. Por medio de la gentilización de las tribus, entró la plenitud de los gentiles. Y sigue entrando la plenitud de los gentiles. A la conversión, a ser injertados a el olivo de la sana doctrina. Bendiciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esto ya lo habíamos visto. Concuerdan las palabras de los profetas. Volveré, reedificaré, repararé y volveré a levantar para la reunificación de los dos pueblos. Lo confirma Daniel y toda la historia de la humanidad. Y el pacto que vamos a ver en un momentito más, pero antes nos vamos a ir a la continuación del video. If you could walk into a gathering of early believers, it would look nothing like what we see today. You wouldn't hear Latin hymns or see stained glass windows. You'd hear Hebrew blessings. You'd see men with tzitzit. You'd smell the unleavened bread of Passover and hear the prayers facing Jerusalem. They met in homes, they broke bread, they read the scriptures, the Tanakh, because the New Testament hadn't been written yet. This was the early church, not detached, not foreign, but fully rooted in the soil of Israel. Over time, the message of Yeshua spread beyond Israel to the nations. This was always part of the plan. Isaiah spoke of a light to the Gentiles.
The covenant was meant to bless all peoples. But as the message spread into the Roman Empire, something else happened. Gentile believers began to outnumber Jewish ones, and slowly the identity of the movement started to shift. Jewish customs were seen as strange. Hebrew practices were called legalistic. The Sabbath was replaced. The feasts were forgotten. The Jewishness of Yeshua and of the early church was buried beneath layers of tradition and theology. The word Jew became controversial. The word Israel became symbolic. And the people of the covenant were sidelined in their own story. Why does this matter? Because the gospel is not a story of replacement. It's a story of fulfillment. Because Jesus didn't start a new religion. He fulfilled the promises of the old. Because the early church didn't reject Israel. It was Israel. If we lose sight of this, we lose sight of the context. We misunderstand the scriptures. We misrepresent the Messiah. And we turn a living Jewish savior into a generic religious symbol. The early church was Jewish. It honored the Torah. It followed the festivals. It believed in the promises made to the fathers. It didn't erase the covenant. It walked in it, renewed by the Spirit. This isn't just a historical footnote. It's a call to return to the roots, to reconnect the gospel with its original soil, to understand Yeshua not as the founder of a new religion, but as the fulfillment of Israel's hope. That's the unfiltered truth. And if your version of Jesus is disconnected from his people, maybe you've made him into someone else. Y entonces nosotros tenemos que ver la imagen y analizarla fríamente y ver quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Si se recuerdan el diagrama, la gráfica de las denominaciones, nos da el mapa de dónde estamos. Nos da el mapa de dónde venimos. Y cada quien tiene que tomar la decisión de a dónde ir y cómo llegar allá. Pero estamos entendiendo que hay un camino que es un despertar espiritual, una renovación de nuestro entendimiento, una purificación, una justificación por fe y fidelidad, que eso es lo que significa fe. Fe no significa creer ciegamente, significa serle fiel y que Él te es fiel, y una santificación. Jeremías 31:31 dice, He aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. A diferencia del pacto que se hizo con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no Irineo, no Justino, el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y a pesar de que ellos invalidaron el pacto y que yo fui marido para ellos, el pacto que haré con esta nueva casa, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, mi enseñanza, íntegra, sin diluirse, mi ley íntegra la pondré en su mente. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Solamente por la renovación de nuestro entendimiento. Y descubriendo que estamos en Babilonia, que estamos haciendo las cosas mal, que nos enseñaron mal. Si quieres, no es tu culpa, te enseñaron mal, pero a ti te corresponde ver dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios.
Este pacto del Antiguo Testamento, Jeremías 31:31 está en el Antiguo Testamento. Este pacto del Antiguo Testamento es el mismo pacto del Nuevo Testamento. Hebreos está en el Nuevo Testamento. 10:15 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es exactamente el mismo pacto, es exactamente la misma ley, la misma enseñanza. Pero se interpuso el enemigo con influencia de Roma, está intentando y continuará cambiando los tiempos y la ley. Si este video te enseñó algo nuevo y crees que alguien pueda beneficiarse, compártelo. Dale like para que aún los extraños que no conocemos puedan, por accidente o por providencia, llegar a esta verdad. Y si tienes y quieres hacer un comentario, hazlo para que enriquezca a alguna persona. Tal vez el comentario que tú estás dudando hacer sea el comentario que desencadena de la esclavitud a alguna persona.